En los casi 50 años de confrontación en Colombia han tenido lugar varios procesos de negociación. Los más recientes fueron los diálogos del Caguán con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, 1998-2002, y el proceso de paz que condujo a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, 2002-2006. Estos procesos han dejado importantes lecciones y sirven de base para un nuevo intento de acercamiento entre la guerrilla y el gobierno. No debe desconocerse que el cambio en la estrategia militar y la intensificación de la presencia militar en el territorio también han impulsado a la guerrilla a la mesa de negociación. Se demostró que, aunque no esté vencida, no es posible alcanzar el poder por medio de las armas. En noviembre de 2012, el gobierno de Colombia y las FARC iniciaron conversaciones de paz en La Habana. La apuesta del presidente Santos intentó desde el inicio diferenciarse de los anteriores procesos de negociación, estableciendo algunas pautas. No decretar una tregua previa. La ciudadanía y la oposición no permitirían disminuir la presión militar sobre la guerrilla o concederle beneficios. Este requisito se justifica por los desmanes cometidos por la guerrilla en la zona de distensión que se les otorgó durante diálogos del Caguán. Limitar los actores invitados a las mesas de diálogo. Participan exclusivamente las comisiones de negociación y solo 2 países han intervenido como mediadores de forma activa en este proceso. Además, las elecciones de estos países responden a un interés estratégico. Por un lado, aporta legitimidad al contar con el aval de un país modélico como Noruega, y por otro lado, aporta viabilidad al contar con un escenario que la guerrilla considera ideológicamente cercano y seguro, Cuba. Crear un marco legal, anticipando posibles problemas legales para la implementación de lo que se acuerde. El presidente Santos impulsó el marco para la paz, que le aseguraba una base legal para la negociación. Reconocimiento integral de las víctimas. En junio de 2012, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el gobierno muestra que dio buena voluntad y desmarcó de la política del expresidente Uribe. Con esta ley se reconoce y regula el derecho a la verdad y reparación de las más de 5 millones de víctimas del conflicto. De forma muy relevante se reconocen las víctimas de los agentes del Estado. Los avances de la negociación han sido significativos, pues nunca antes se había visto un avance así. Sin embargo, como ha señalado Santos desde el inicio de la negociación, nada está pactado hasta que todo esté pactado. Esto significa que los acuerdos parciales solo tienen validez dentro del conjunto del proceso y su culminación. Asimismo, condiciona las ofertas que hace el gobierno en términos de políticas públicas, participación, política y justicia transicional, a que la guerrilla también pacte sus compromisos. Con dicha condicionalidad, con base se lanzó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que define los 5 puntos a discutir. Primero, política de desarrollo agrario integral. Segundo, participación política. Tercero, fin del conflicto. Cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas. Y quinto, víctimas, que no menos importante, pero en este proceso de paz las víctimas sí tienen un punto a favor durante los diálogos de paz en La Habana. Para darle breve paso a este tema, quiero iniciar hablando que Guatemala se caracterizó por su larga lista de gobernantes dictatoriales, comenzando por Rafael Carrera y Turcios en 1851, quienes ejercieron su mandato dentro de políticas liberales. En 1944 se produjo la Revolución de Octubre, donde civiles y militares disidentes pusieron fin al gobierno de facto de Federico Ponce Báez, lo que colocó a Guatemala en la nómina de los países democráticos, asumiendo el poder una junta provisional revolucionaria. En 1945 dio paso a la asunción de un presidente elegido por el voto popular, quien gobernaría hasta 1951. Se trató de Juan José Arévalo, quien fue sucedido por el coronel Jacobo Arbenz. Este permitió al comunismo una participación clave en el gobierno y dictó la ley de reforma agraria en 1952, lo que irritó a la burguesía y a la poderosa Unit Fruit Company. Las campañas fruteras habían apoyado a las dictaduras militares y se habían consolidado en el país. Esta adhesión a la izquierda molestó además a Estados Unidos, quien brindó apoyo al golpe de Estado liderado desde Honduras por Carlos Castillo Armas, quien tomó la jefatura del país en 1954, al ser asesinado Castillo.
Ocupó el mando el general Íñigo Fuentes, quien sufrió un levantamiento en 1960. Fue sofocado, pero sus participantes iniciaron desde Cuba una lucha denodada contra la dictadura, ayudados por el gobierno cubano, organizados en guerrillas que fueron combatidas sanguinariamente desde el Estado. En 1966 hubo retorno a la democracia con Julio César Méndez Montenegro, que había asesinado a importantes personalidades. Esta crisis interna desembocó en nuevos gobiernos militares que sucedieron hasta 1982. El 14 de enero de 1986 asumió el primer presidente designado de acuerdo a sus preceptos, Vinicio Cerezo. Aquí es donde se inicia una serie de reformas para garantizar la vigencia de los derechos humanos en armonía con lo que sucedía a nivel mundial. En su discurso inaugural, respaldó al grupo Cantadora, dictó leyes de amparo para garantizar los derechos y habeas corpus para proteger a los detenidos ilegales. ¿Cuándo inició y cuándo finalizó el proceso de paz en Guatemala? El proceso de paz inició en el año de 1986 y finalizó el día 29 de diciembre de 1996. Durante estos 10 años, varios mandatarios a nivel nacional lideraron el proceso, pero en 1991 se iniciaron las negociaciones directamente entre la URN y se da una iniciativa para la paz total, que permitió la firma de un acuerdo para una agenda de negociación de 12 puntos. Pero en 1994 se realizó rondas de negociación y se inicia mediación de la ONU para los acuerdos en el marco de la reanudación de los procesos de negociación. Pero así siguió hasta 1996 que se dio el acuerdo final. Debido a esto, las Naciones Unidas crearon la MINUGUA, Misión de Naciones de Unidad en Guatemala. Su misión verificadora duraría hasta el 2004. En marzo se firmó el importante Acuerdo Global sobre el Derecho Humano entre el gobierno y la URNG. Este acuerdo se firmó sin un alto al fuego, en medio de las hostilidades, pero con el propósito de humanizar la guerra. ¿Qué consecuencias se produjeron antes de acordar el proceso de paz en Guatemala? Guatemala ha sido sinónimo de militarismo. Además de esto, violencia y corrupción, excesiva violencia estatal, abusos de los derechos humanos e impunidad, debilidad institucional estatal, militarización del Estado y la sociedad, desigualdades económicas, sociales y culturales. Pero el país vivió una larga y sangrienta guerra. Genocidios, más de 200.000 personas muertas, 45.000 desaparecidos y 1,5 millones de desplazados. La mayoría de las víctimas eran indígenas y los perpetradores eran el 93% de miembros del ejército. ¿Desde qué fecha inicia el conflicto armado interno en Guatemala? El conflicto armado interno inicia desde 1960 en contra del poder instaurado por la contrarrevolución de 1954, ya que en 1962 se fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes, más reconocida como FAR, incluía a oficiales disidentes del ejército, estudiantes y activistas políticos de la izquierda. Ya que adoptaron la teoría guevarista del foquismo, empezaron a construir su base social en las comunidades campesinas, no indígenas del oriente del país. En Guatemala se conformaron 4 grupos armados. El primero de ellos fue el Partido Guatemalteco del Trabajo, más reconocido como PGT. El segundo de ellos fue las Fuerzas Armadas Rebeldes, más reconocido como FAR. El tercero de ellos fue el Ejército Guerrillero de los Pobres, más reconocido como EGP. El cuarto de ellos es más reconocido como Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, más conocida como ORPA. Estas 4 son las que agrupan la URNG, la Unidad Revolucionaria del Pueblo en Armas. ¿Cuáles fueron los 12 puntos de negociación que tuvo el proceso de paz de Guatemala? Primer acuerdo, marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, firmado en Querétaro, México, 25 de julio de 1991.
Segundo acuerdo global sobre el derecho humano firmado en México el 29 de marzo de 1994. Tercer acuerdo para el resentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Oslo, Noruega, 17 de junio de 1994. Cuarto, acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a las poblaciones guatemaltecas. Oslo, Noruega, 23 de junio de 1994. Quinto, acuerdo sobre la identidad y derecho de los pueblos indígenas. En México, 31 de marzo de 1995. Sexto, acuerdo sobre el aspecto socioeconómicos y situación agraria. Fue firmado en México el 6 de mayo de 1996. Séptimo, acuerdo sobre el establecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. México, 19 de septiembre de 1996. Octavo, acuerdo sobre el definitivo cese de fuego en Oslo, Noruega, el 4 de diciembre de 1996. Noveno, acuerdo sobre las reformas constitucionales y régimen electoral Estocolmo. Fue firmado en Suecia el 7 de diciembre de 1996. 11. Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación del Acuerdo de la Paz. Fue firmado en Guatemala el 29 de diciembre de 1996. 12. Acuerdo de paz firme y duradero. Guatemala, 29 de diciembre de 1996. ¿Y qué pasó con el proceso de paz de Guatemala? Uno de los valores de la paz es su poder simbólico, y Guatemala dio prueba de ello. Fueron unas largas y agotadoras negociaciones, pues la población nunca había imaginado que las partes pudieran firmar el fin de la violencia del Estado. La respuesta siempre es que el caso de Colombia es excepcional, que Colombia no es El Salvador, no es Israel, que las condiciones colombianas son diferentes y los conflictos son más complicados, con múltiples actores y fuentes de violencia. Los palestinos y los israelitas sí pueden llegar a un acuerdo, pero Colombia no. Debe pensarse que Colombia no es excepcional. Se puede aprender de otras experiencias. Las condiciones en Colombia, a pesar de sus particularidades, no indican que sea imposible llegar a una solución negociada. Al contrario, desde la perspectiva de alguien que, como ya ha observado detalladamente el proceso desde sus comienzos, en 1982, creo que es objetivamente factible llegar a la paz en este país. No hay buenas razones por las que no pueda alcanzar la paz, aun dada la violencia entre los múltiples actores en conflicto. Pero espere, ¿qué aprendizaje deja el proceso de paz en Guatemala para el que se está haciendo hoy en La Habana entre el gobierno colombiano y la FARC? Primero, enseñar, incentivar y hacer múltiples en la pedagogía por la paz, no solo para los excombatientes, sino también para la sociedad civil, donde se pueda plantear y visionar el modelo de sociedad al que se quiere llegar, alentando el cambio social, familiar y personal. Segundo, la paz comienza en casa. La debilidad en la apatía por los acuerdos de paz en la sociedad debe convertirse en fortalezas para la comunicación de la misma. Estos procesos involucran a todo el pueblo y la sociedad civil es responsabilidad de todos a mediar con bases a nuestros principales en el reconocimiento y accionar de la paz. Tercero, solución política al conflicto armado, democracia real, soberanía territorial y calidad de vida digna. Cuarto, que el resultado de los acuerdos no mine la justicia para las víctimas, fortalece la voluntad política y eficaz del sistema judicial y así la justicia transicional se fortalezca para sancionar a los responsables de los abusos de los derechos humanos y crímenes de la humanidad. Por último, vincular los acuerdos y compromisos entre las partes con el eficaz cumplimiento de las mismas. De nada sirve que se quede en el papel, se debe ver en la formulación, verificación, incorporación y ejecución en el accionar de cada uno de ellos y así lograr pasos reales en la construcción de la paz.